Chicos, muy buenos días. Les saluda cordialmente la miseria para hacerles llegar una clase más correspondiente pues al sistema respiratorio. Recordemos que la semana pasada hablamos de la porción conductora. El día de hoy nos toca hablar de la porción respiratoria. Recordando que el sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados de realizar el intercambio del oxígeno molecular y el dióxido de carbono. Se encarga de poder intercambiar los gases. Y hemos visto también que tenía varios órganos, ¿verdad? Tenía pues las fosas nasales, tenía la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Ahora vamos a ver pues la porción respiratoria. Empecemos. Bien, dentro de la porción respiratoria tenemos pues a los pulmones. ¿Y qué son los pulmones? Son dos órganos esponjosos, son elásticos y son rosados, que se alojan pues ¿dónde? En la cavidad torácica. Están apoyados sobre el músculo diafragmático, o sea, sobre el diafragma, y están protegidos por una membrana que los rodea. Esta membrana que los rodea se llama pleura. Esta pleura que está alrededor de los pulmones, chicos, presenta pues dos hojas, la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral, que es visceral, que se adhiere a las vísceras, a los pulmones, y la pleura parietal, pues, que se encuentra en contacto con la cavidad torácica. Ambas capas se deslizan una sobre otra cuando los pulmones se dilatan y se contraen. Recordemos pues que estos pulmones son órganos cónicos ubicados en la cavidad torácica, envueltos por dos pleuras, ya que presentan dos hojas, ya les dije. El espacio entre los pulmones, esta parte se llama mediastino, cada pulmón tiene pues sus partes, tiene una base, tiene un vértice, tiene una superficie costal de costado y tiene una superficie mediastinal, o sea, entre el hilio pulmonar y el pedículo pulmonar. Tiene cisuras pulmonares, lóbulos pulmonares, estas partes. Vamos a verlas más adelante. Vamos a ver las características de los pulmones. Recordemos pues que estos órganos esponjosos tienen ciertas características. Ahora lo que estoy mencionando, no todo está pues en las diapositivas. Está en el video y va a ser necesario que tú observes porque en el momento de la interacción voy a corroborar si efectivamente has observado o no has visto el video. Bien, vamos a ver las características de los pulmones. Si nosotros hablamos de la forma, pues tienen forma de pirámide o conos con la base apoyada en el diafragma. Entonces, forma de pirámides o de conos apoyados en el diafragma. ¿Cuál es el color de los pulmones? El color del pulmón depende de la edad y de la contaminación ambiental. Vamos a ver por acá este cuadro. Miren, de acuerdo a la edad, si el ser humano es feto todavía, el color de sus pulmones va a ser rojo. Cuando nace y es un niño, el color de los pulmones va a ser rosáceo. El pulmón de un adulto, por lo tanto, será pues grisáceo. Los pulmones de un anciano, por el tiempo de vida que ha tenido y por las circunstancias que ha pasado, es de color azul negruzco. Entonces, en las autopsias, y si es un adulto, se va a encontrar pues de color grisáceo. Si es un anciano, de azul negruzco. Si es un niño, de color rosáceo. Pero esto va a variar dependiendo de las actividades que adecua. Por ejemplo, ¿no? Si la contaminación ambiental influye bastante, el del adulto se va a volver azul negruzco antes de poder pues entrar a la etapa de la ancianidad. O si es una persona fumadora, también. Entonces, el pulmón de las personas fumadoras es bastante negro. Vemos acá en pulmones rosáceos, ¿ya? Vemos un poco más, este es un rosáceo bajito, un rosáceo más intenso, y acá ya pues prácticamente un pulmoncito más trabajado, que ha respirado más. Entonces, si hablamos de número de caras, en los pulmones vamos a hablar de 3 caras, posee 3 caras. La cara externa, o sea, la cara costal, que está en el costado, es convexa y se relaciona con las costillas con la pleura. Hablamos de la cara mediastínica o cara interna, que es cóncava, se relaciona con el mediastino y posee el hilio pulmonar. ¿Qué es el hilio pulmonar? Es el orificio pulmonar por donde atraviesa el pedículo pulmonar. Y el pedículo pulmonar está formado por el bronquio principal
una arteria y una vena pulmonar. Y por último, la tercera cara es la cara inferior o la cara diafragmática, que es cóncava y se relaciona mucho con la cavidad o con el músculo diafragma. Entonces, continuemos con lo siguiente. Vamos a ver acá las diferencias entre los pulmones, ¿no? Hay características y vamos a ver que el pulmón derecho y el pulmón izquierdo es bastante diferente. Vamos a ver por acá. El peso entre el pulmón derecho y el izquierdo es distinto. Ambos no son iguales, son diferentes. Por ejemplo, en el derecho pesa 600 gramos, el izquierdo pesa 500 gramos. En el volumen, ¿qué volumen capta el derecho? El derecho capta 875 milímetros cuadrados, o metros cúbicos, perdón, ¿ya? Y el izquierdo 750 metros cúbicos. Vamos a ver el diámetro transversal, ¿ya? El diámetro transversal lo hace, pues, está formado por 10 centímetros y el izquierdo por 7. Cuando hablamos de cisuras, en el derecho vamos a hablar de 2 cisuras y en el izquierdo hablamos de una cisura. Miren, acá hay 2 cisuras, ¿a qué se refiere cortes? 1, 2, porque este es derecho. No me digas por qué este es derecho y este es izquierdo. Si este está, mira, mis al lado izquierdo. Estamos viendo a una persona de frente. La persona, cuando lo vemos de frente, este es su lado derecho y este es su lado izquierdo. Por lo tanto, cuando hablamos de cisuras, acá hay una cisura y aquí hay 2 cisuras. Una oblicua, miren, oblicua y una transversal. En cambio, en el izquierdo hay una sola oblicua. Lóbulos. Como se ha habido 2 cortes, se va a dividir en 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Entonces el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo tiene 2. Miren, el superior y el inferior, nada más. Cuando hablamos de segmentos, el pulmón derecho tiene 10 segmentos. Acá no se pueden observar todos sus segmentos, sin embargo sabemos que tiene 10 segmentos. En el pulmón izquierdo, pues tiene 8 segmentos, ¿no? Aquí están, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y hay un hito más que está al fondo, 10 acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son 8 segmentos, ¿ya? Que están presentes. 3 segmentos superiores, 2 segmentos medios en caso del derecho y 5 segmentos inferiores. Esto voy a preguntar en el momento de la interacción. Ahora en el izquierdo, si tienen 8, 5 son superiores y 3 son inferiores. Ya, muy bien. Entonces, respecto al tamaño, el pulmón derecho mide pues de 25 centímetros por 17 y por 10. O sea, alto, ancho y el volumen, ¿no? Alto, largo y ancho. Y el pequeño mide 25 por 17 y por 7, el más pequeño. El izquierdo es el más pequeño. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la porción respiratoria, netamente al lobulillo pulmonar. En la histología pulmonar, el pulmón microscópicamente se encuentra dividido en unidades anatómicas, ya unidades funcionales y anatómicas llamadas pues como lobulillos pulmonares. Estos son los lobulillos pulmonares. Miren, si observamos acá, el pulmón ha sido recortado. Aquí están los lobulillos pulmonares. ¿Y qué son los lobulillos pulmonares? Pues ellos constituyen la mínima unidad anatómica y funcional del pulmón. Los cuales finalizan ¿dónde? En los alvéolos pulmonares. Miren, todo esto es un lobulillo, las formas de racimo de uva, y tienen, pues están formados por estos saquitos llamados alvéolos pulmonares. ¿Y qué son los alvéolos pulmonares? Los alvéolos pulmonares pues provienen de la palabra alveolus. Significa cavidad pequeña. Son pequeños sacos aéreos, mira como ustedes pueden observar acá, que miden entre 200 a 300 micras de diámetro. ¿Ya? Son unidades bastante chiquitas, bastante pequeñitas y determinan una superficie de 70 a 80 metros cuadrados. Están rodeadas y separadas estos alvéolos pulmonares, están rodeados y están separados pues entre sí por una delgada capa de tejido conectivo que contiene abundantes capilares sanguíneos. Miren, capilares sanguíneos, están rodeados por estos. Son los responsables de la estructura esponjosa del pulmón, del parénquima pulmonar. Existen aproximadamente 300.000 millones de alvéolos
entre ambos pulmones. Ya miren, cantidad de alvéolos pulmonares, ¿verdad? Se realiza aquí el intercambio de las gases con la sangre. Eso se llama hematosis. El intercambio gaseoso que se da entre los alvéolos pulmonares con la sangre se llama pues hematosis. ¿Qué es hematosis? Significa cambiar la sangre. ¿Ya? Y los alvéolos se comunican entre sí, o sea, están unidos, comunicados entre sí por unos poros llamados poros de Koch. Entonces eso también lo voy a colocar lo voy a preguntar en el momento de la interacción, ¿ya? ¿Y por qué está constituido pues la membrana del alvéolo? Las membranas alveolares, vamos a ver por acá. Miren, estos son una parte, un corte de los alvéolos que hemos considerado, ¿ya? Entonces, estos alvéolos están formados, pues, están constituidos por una sustancia surfactante, ¿ya? Acá hay una sustancia surfactante, hay un epitelio alveolar, hay una membrana basal del epitelio capilar y hay un endotelio del capilar sanguíneo. En otras palabras, estos están formados, pues, por varias composiciones. Vamos a ver acá lo siguiente. A ver. Vemos que este alvéolo, miren, este es un alvéolo, miren acá, y lo hemos agrandado, y este era un lobulillo, lo hemos cortado, está formado por diferentes alvéolos. Aquí al alvéolo lo hemos agrandado y tiene pues neumocitos de tipo 1, neumocitos de tipo 2 y tiene un surfactante o sustancia surfactante. Vamos a ver de qué se encarga pues el neumocito 1 de tipo 1. ¿Qué son neumocitos? Son células que forman pues, que están presentes acá en el alvéolo, células pulmonares. ¿Qué hace el neumocito de tipo 1? Forma la pared alveolar, miren, forma la pared alveolar, muy bien, estos neumocitos de tipo 1, y permiten el intercambio gaseoso. Estos neumocitos no se reproducen. Ahora tenemos al neumocito de tipo 2. Miren, esta célula especie tipo corcho. Es llamado también célula alveolar tipo 2. Son células grandes, septales o granulosas, o sea, tienen gránulos, como ustedes lo pueden observar. Corresponden al 5% de la superficie alveolar, o sea, la mayoría está por neumocito de tipo 1, solo el 5% por neumocito de tipo 2. Secretan sustancia tensoactiva o alveolar. Sustancia tensoactiva o surfactante, perdón. Entonces, ¿cuál es la sustancia surfactante? Esta que está acá alrededor. ¿Quién la produce? El neumocito de tipo 2. Ah, ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es el papel del líquido surfactante, cuál es la función de esta sustancia, pues, tensoactiva. Es gracias a este fluido que nuestros pulmones se mantienen inflados. Si no fuera por ello, las paredes alveolares colapsarían, las cuales son producidos por las células especializadas y están compuestas por proteínas de grasa. Además, juegan un rol importante en la prevención de las infecciones pulmonares. Entonces, los neumocitos, al producir la sustancia tensoactiva surfactante, no hacen que este alveolo se pegue. No permiten que ese alveolo se pegue. Entonces, como no hacen que se pegue, puede haber una buena ventilación. ¿Qué pasaría si no habría sustancia surfactante? Los alvéolos se pegarían y sentiríamos la sensación de asfixiarnos, de asfixia. Nos ahogaríamos. Ahora, dentro de los también pues alvéolos están los macrófagos. Son células especializadas que actúan fagocitando, comiendo bacterias que ingresan a los pulmones. Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué hace un macrófago pulmonar o alveolar? Vamos a ver cuál es la función de este macrófago alveolar, denominadas también como células del polvo, así se les conoce, o células cardiadas. Los monocitos, al llegar al intersticio pulmonar, o sea, a esta parte de los pulmones, se transforman en macrófagos pulmonares o alveolares, que fagocitan partículas de material como polvo y bacterias para conservar de esta manera un ambiente estéril. ¿A qué se refiere con ambiente estéril, chicos? A que se mantenga un ambiente limpio. Ah, ya. Entonces tiene que haber un ambiente limpio, un ambiente sin polvo, sin bacterias dentro de los pulmones. Estas células ayudan a los neumocitos de tipo 2 en la captación del agente tensoactivo. Entonces, todos ellos van a trabajar en conjunto, por supuesto. Vamos a ver ahora qué es la neumonía, ¿ya? ¿Qué es la neumonía? La neumonía, pues, es una infección
o inflamación aguda de los alvéolos. Es cuando estos alvéolos, cada uno de estos se inflama, en los cuales los sacos alveolares, ya, estos saquitos alveolares se llenan de líquido y glóbulos blancos, dificultando así la difusión del oxígeno. O sea, estos alvéolos se van a llenar de líquido, se llenan de líquido y ya no y de glóbulos blancos, y ya no va a haber una adecuada difusión del oxígeno, no va a haber un intercambio gaseoso y vamos a sentir la sensación de asfixia. Es lo que pasa con el COVID-19, ¿no? Este virus ataca generalmente a los pulmones, aunque no, ahora ya se sabe que ataca al corazón, ataca al sistema digestivo, ataca a otros órganos también, sistema nervioso, pero en su mayoría las personas se dan cuenta ya cuando presentan síntomas un poco graves. Por ejemplo, cuando no pueden respirar, ¿ya? Porque les está dando una neumonía. Entonces, sienten la sensación de ahogo, de poder prácticamente ahogarse, de poder sentir asfixia. Vamos a ver, un momento vamos a retroceder por acá y vamos a ir al lado de los pulmones, ¿ya? En los pulmones, muchachos, hay dos tipos, pues, de ventilación pulmonar. ¿Cómo se ventilan nuestros pulmones? Por dos, prácticamente, movimientos. El aire ingresa con menor presión intrapulmonar llamada inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es cuando el músculo, pues, o en otras palabras más simples, es el ingreso del aire atmosférico hacia los pulmones. Es cuando respiramos, ingresamos aire hacia los pulmones. Aquí el músculo diafragma se contrae y desciende. ¿Qué más? Las costillas se elevan por la contracción de los músculos intercostales. La cavidad torácica se expande. Esto se va a expandir porque estamos respirando aire. Yo también estoy un poquito mal de los bronquios. Espero que me pase. ¿Ya? Disminuye la presión intramuscular cuando hay inspiración. Es un proceso activo, porque depende de la contracción de los músculos esqueléticos, chicos, y dura aproximadamente 2 segundos. Pero también hay la otra parte de la respiración, de la ventilación pulmonar, cuando el aire sale. Ya, es por mayor presión intrapulmonar y esto se llama expiración. ¿Qué hacemos con la expiración? O sea, inspiración es eso y expiración es cuando botamos el aire. Es la salida del aire hacia la atmósfera por la mayor presión intrapulmonar. Acá el músculo diafragma se relaja y asciende. Las costillas descienden por relajación de los músculos intercostales internos. La cavidad torácica se reduce, ya no se hincha, sino se reduce. Aumenta la presión intrapulmonar y este proceso dura aproximadamente 3 segundos. Entonces, en esta parte vamos a poder hablar pues acerca también de algunos procesos pues como la hematosis. Consiste en el intercambio gaseoso. La hematosis, hemos visto por acá que se realizaba el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire alveolar. Los capilares sanguíneos, que son ramificaciones de las arterias pulmonares, llegan a los alvéolos con sangre carboxigenada, o sea, con sangre con CO2. Eso es sangre carboxigenada. Los gases atraviesan los epitelios pulmonares y capilares por difusión pasiva. Es decir, pasan de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y así pasa el oxígeno, pasa por acá. Muy bien. En el alvéolo, el dióxido de carbono está menos concentrado que en la sangre. Y por esta diferencia de concentración, pasan del líquido sanguíneo al alvéolo en el oxígeno. Ya. El oxígeno está más concentrado. En otras palabras, pasa acá CO2 y el alvéolo le da oxígeno. Entonces hacen un intercambio por acá. A ver, vamos a utilizar acá un poquito de los dibujos para que ustedes puedan entender mucho mejor. Y lo vamos a hacer de color rojo. Ya, entonces acá en el alvéolo van a ver vasos o capilares. ¿Qué son capilares? Son vasos sanguíneos bastante pequeñitos. Muy bien. Ahí está. Estos vasos sanguíneos bastante pequeñitos están al costado de los alvéolos. Entonces, como acá hay mayor concentración, vamos a ver por acá una flechita y vamos a colocar de color azulito. Entonces, acá hay, por ejemplo, el famoso CO2. ¿Ya? El CO2, esta es la sangre con el CO2. Ya está viniendo. ¿Para qué?
para hacer el intercambio gaseoso. ¿Y acá quién está? Aquí hay abundante oxígeno. Como hay abundante oxígeno, hay abundante O2, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un intercambio. Ajá. Aquí pasa CO2 y aquí pasa pues oxígeno. Hay un intercambio. Entonces acá va a llenarse con CO2. Todo esto y este CO2 que se ha llenado por el proceso de la hematosis va a ser liberado en el proceso de la expiración, cuando botemos. Y acá, por supuesto, que ya ha habido intercambio gaseoso, acá hay oxígeno. Esto va a pasar, pues, al torrente sanguíneo. Entonces, hacen un intercambio. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso se llama hematosis. ¿Ya? El intercambio que hay entre el alveolo y unos capilares. Muy bien, eso se llama, pues, la hematosis alveolar. Muy bien, entonces es lo que va a ocurrir en nuestro organismo. Chicos, aprovechando este esquema, vamos a hablar de algunos trastornos que nos pueden interesar. Hablamos ya de la neumonía, vamos a hablar del neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es cuando hay una entrada de aire por la cavidad pleural, o sea, por la pleura, que es el tejido que está recubriendo a los pulmones, ¿ya? Y esta entrada de aire que se da en la cavidad pleural se puede dar, pues, o se origina por una herida. Por ejemplo, cuando hay un impacto de bala en los pulmones o la rotura o lesión a nivel pulmonar en la cavidad pleural. ¿Y esto qué provoca? Provoca el colapso del pulmón. Si la pleura, ya, a ver, vamos a ir a los pulmones para explicar mejor. Bien, acá tenemos, la pleura es el tejido pues que recubre, y si la pleura se rompe, va a provocar el colapso de los pulmones. Las costillas que van a estar fracturadas también pueden desgarrar pues la pleura. Si ha habido un accidente, la ruptura de costillas, pueden lastimar la pleura parietal y conducir a un neumotórax. Entonces ese es un neumotórax. Vamos a ver qué es un hidrotórax. El hidrotórax es un trastorno en el cual se da la acumulación de una cantidad significativa de líquido en la cavidad pleural. O sea, acá en la pleura se llena líquido. Entonces puede en consecuencia dar un derrame pleural, o sea, como se va a llenar tanto líquido, se puede reventar, se puede romper, y ese es un derrame pleural. O sea, es el escape de líquido hacia la cavidad pleural. O puede ser un hemotórax. Miren, hemos visto el hidrotórax cuando hay líquido. Hemo viene a ser, pues, cuando hay una herida en el tórax, la sangre también puede entrar a la pleura, esta cavidad pleural. Entonces, el hemotórax se produce más o menos por una lesión en el vaso intercostal, o sea, al costado de las costillas se va a producir, y así puede producir una laceración en el pulmón. Ya, entonces eso es un hemotórax, cuando la sangre llega pues prácticamente a la cavidad intercostal, ya hay una lesión en la cavidad intercostal. Muy bien, produce un hemotórax, ya. La sangre cuando entra a la cavidad pleural. Muy bien. Vemos que es una embolia pulmonar. Hemos escuchado muchas veces acerca de las embolias pulmonares. ¿Qué son? Es la obstrucción de una arteria pulmonar por un coágulo sanguíneo. Es una causa común de la morbilidad, o sea, de una enfermedad, y también causa común de una mortalidad, de la muerte. Un émbolo en una arteria pulmonar se forma cuando un coágulo sanguíneo, un glóbulo de grasa o una burbuja de aire viaja por la sangre hacia los pulmones. Desde una vena, desde un miembro inferior, por ejemplo, tras una fractura que ha ocurrido con una persona, ¿ya? El émbolo y de repente ha habido una fractura. Hay un coágulo de sangre y ahí este coágulo viaja a través de las arterias, llega pues por el lado derecho del corazón hacia el pulmón, a través de la arteria pulmonar, puede bloquear la arteria pulmonar. Entonces, si este coágulo, esta bolita de grasa o esta burbuja de aire entra y bloquea la arteria pulmonar, o una de sus ramas, se da la embolia pulmonar y es una cuestión de vida o muerte, es bastante peligrosa. Entonces no es bueno que haya pues un coágulo de sangre, un viaje grasa o burbujas de aire a través del torrente sanguíneo. Es peligroso y puede desencadenar una embolia pulmonar. Vamos a ver un último trastorno
que se llama pues el carcinoma broncógeno. ¿Qué es el carcinoma broncógeno? Se refiere generalmente al cáncer originado en los bronquios. Sabemos que estos son los bronquios, las ramificaciones más pequeñas son los bronquiolos, y ahora en la actualidad engloba ya más que nada todos los cánceres de los pulmones. El cáncer o carcinoma de pulmón está causado generalmente, en la mayoría de los casos, por el humo del tabaco, chicos. Entonces, la mayoría de los cánceres se da pues por el humo del tabaco. ¿Y qué es lo que ocurre? Se origina ¿dónde? En la mucosa de los bronquios mayores. Acá en la mucosa, acá todo esto está revestido por una mucosa. Y ahí se va a dar el inicio del cáncer y provoca una tos persistente. Entonces la persona que tiene inicios de cáncer tiene una tos persistente y constante. Y también puede producirse una hemoptisis. ¿Qué es una hemoptisis? Es el escupir sangre. Cuando hablamos de hemoptisis, también se da pues en lo cual hay una enfermedad pulmonar producida por una bacteria. Esta bacteria se llama tuberculosis. La enfermedad es tuberculosis, la bacteria es Mycobacterium tuberculosis. El día de hoy hemos aprendido muchos términos, por ejemplo, hemos aprendido la hematosis, que viene a ser intercambio gaseoso a nivel alveolar, y la hemoptisis, que es el escupir sangre. Son términos muy diferentes, chicos, y si tienes alguna duda, nos vemos en el momento de la interacción. Cuídense mucho, hasta luego, bye bye.